Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Estamos en el mes de noviembre, uno de los meses favoritos en mi vida. Primero porque es un mes donde ya puedes ver todas las decoraciones en las tiendas, en los hogares, las decoraciones hacia Navidad. También porque aquí en esta área donde vivimos podemos disfrutar ya un poco del clima más agradable, más fresco. Pero también, ¿por qué es favorito? Es porque este es un mes donde como familias tomamos un tiempo para disfrutar como familia, pero también para darle gracias a Dios por su provisión, por su cuidado, por todo lo que ha hecho por nosotros a través del año. Y eso es una cosa muy importante que hacer. Para algunos este día es simplemente un día donde por tradición se van al gimnasio a matarse por unas cuantas horas y luego para seguir comiendo o para comer sin culpabilidad por todo un fin de semana, ¿no? Otros simplemente dan gracias a Dios por lo bueno, dan gracias a Dios, dan gracias por lo bueno. Otros le dan gracias al ser superior, otros le dan gracias a Dios por su provisión, por su cuidado. En fin, cada persona celebra diferente y está bien. Pero como creyentes sabemos que la fuente de las bendiciones es nuestro Señor Jesucristo y ahí vamos nosotros para darle gracias. No sé si usted conoce un poco la historia de esta festividad que se llama Acción de Gracias aquí en Estados Unidos o Thanksgiving, pero eso comenzó allá por el año 1621, donde un grupo de inmigrantes ingleses se juntaron con los nativos de Estados Unidos y celebraron las bendiciones, la provisión de Dios, etc. Pero no fue hasta el 1789 donde George Washington, el presidente, declaró el Día de Acción de Gracias el último jueves del mes de noviembre. Así que de ahí viene toda esta historia y ahí la iglesia ha retomado esto para celebrar incluso lo que es el Día de Acción de Gracias. Esta semana vamos a estar hablando, esta y la otra, vamos a estar hablando acerca de la gratitud. Y porque tiene que ver con el tema del mes. La gratitud o el sentirse agradecido viene siendo un sentir universal, una experiencia universal. Debería de ser. El hecho de la gratitud o el sentirse agradecido debe de ser una experiencia obviamente universal. A veces es intuitivo, a veces es instintivo, pero cuando las cosas van bien o algo extraordinario pasó, entonces lo sentimos contentos y sentimos agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Es tan importante el hecho de poder verbalizar lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros retenemos la gratitud, la retenemos. En otras palabras, no la expresamos, no comunicamos nuestro agradecimiento. Y cuando usted y yo no comunicamos el agradecimiento, normalmente se abre un vacío en las relaciones. Hay un vacío que se abre porque no se ha cumplido el círculo de reconocer, sentirse agradecido y comunicar el agradecimiento. Eso es lo que culmina el círculo. Pero lo interesante es que cuando uno se reserva el hecho de verbalizar el agradecimiento o la ingratitud, realmente cuando una persona lo que está comunicando con la ingratitud es decirle a otra persona, ¿ve qué? No te veo, ni siquiera te vi, no reconozco tu esfuerzo, no reconozco tu sacrificio. Y eso se va también a nuestra relación con el Señor. Porque cuando usted y yo no somos agradecidos al Señor, porque el agradecimiento se torna en una acción. Se debe de tornar en una acción. Entonces, cuando usted y yo no somos agradecidos y damos por sentado, o we take it for granted, como dicen en inglés, o damos por sentado de que Él tiene que darme, somos la creación yo soy la creación de Él tiene que darme. Entonces, eso es lo que estamos comunicando cuando tenemos una actitud de ingratitud o somos ingratos. Es que estamos
diciéndole a la otra persona, no reconozco tu esfuerzo, no reconozco tu sacrificio, y eso se da en todas las relaciones. Entonces, lo que comunica la ingratitud es, tú me debes algo, ¿verdad? A veces es el concepto que tenemos de Dios. No creemos que Dios tiene que darnos porque soy creación de Él, o papá tiene que darme, al cabo ese es su trabajo, esa es su responsabilidad. Todos somos voluntarios, nadie tiene la responsabilidad de nada. Simplemente a veces la ingratitud podemos nosotros tener ese punto donde no la queremos verbalizar, no la queremos decir, no la queremos compartir. La gratitud tiene algunas cosas incómodas, ¿no? Por ejemplo, si tú haces algo por alguien, es difícil, es incómodo decirle a la otra persona por quien tú hiciste algo que te agradezca, ¿no? Está difícil decirle, hey, agradece algo. Recuerda cuando yo estaba pequeño y alguien nos daba algo, un candy, un dulce. Entonces mi papá estaba ahí y decía, ¿cómo se dice? Se dice gracias, ¿verdad? Entonces uno inmediatamente decía gracias a la otra persona que te había dado el dulce, ¿no? Entonces, el punto aquí es que a veces es raro porque nosotros creemos, recuerde que la gratitud no es natural. Aprendemos a ser agradecidos. Entonces nosotros damos por hecho que la gratitud es natural, normalmente viene, y que la gratitud creemos que no debe de ser forzada. No debe de ser forzada la persona a ser agradecido, porque damos hecho de que proviene naturalmente, pero como dije, la gratitud, el ser agradecido, no es algo que aprendemos, especialmente como hemos venido al conocimiento de nuestro Señor. La gratitud también es algo extraño porque en realidad la otra persona por la que hicimos algo no nos ha hecho nada, ¿verdad? Simplemente lo que pasa es que no ha dicho nada, no ha expresado nada, pero no nos ha hecho nada, simplemente no ha expresado nada, no ha expresado gratitud. Entonces es extraño esta parte de que cuando tratamos con respecto al recibir la gratitud de otras personas. La cosa más extraña de la ingratitud es que cobra mucho más importancia cuando nosotros somos la víctima, ¿no? Que hicimos cuando nosotros somos las víctimas y alguien nos dice, hey, eres un ingrato, entonces nos ponemos a la defensiva. Y nos ponemos a la defensiva por una razón, es que decimos, no es que yo no sé, no es que yo no tenga gratitud. Yo siento gratitud, pero no la expreso. Entonces nos ponemos a veces a la defensiva. Ahora, hay algunas cosas importantes en cuanto a la gratitud. La gratitud no expresada en realidad es experimentada por la otra persona como ingratitud. Cuando usted y yo no verbalizamos, cuando usted y yo no decimos, no comunicamos el sentir de gratitud a la otra persona lo experimenta simplemente como ingratitud, porque no dije nada. No dije nada. Entonces, hay varias cosas. Amas, por ejemplo, como padres, por ejemplo, amamos a nuestros hijos, amas a tu esposa, amas a tus hijos de corazón, por ejemplo, y decimos, yo los amo y les amo de corazón, pero no se ve reflejado en el tiempo, no se ve reflejado en el calendario de pasar tiempo con ellos. Entonces, creas esta abertura ahí. La gratitud y la ingratitud son determinantes en relaciones, ya sean matrimoniales, relaciones con los hijos. ¿Por qué? Porque cuando yo no expreso gratitud a alguien, lo que yo estoy diciendo es que a mí no me importa lo que hiciste, tú me debes, o es tu derecho, es tu deber, el que tienes que hacerlo. Por eso hay hijos que dicen, no, pues ¿para qué me tuviste? ¿No? Como a los padres dicen, tú me tuviste, ¿para qué me tuviste? Ahora tú me mantienes, ¿no? Entonces todo este sentir, la gratitud e ingratitud, las dos cosas, una edifica la relación y la sostiene y la mantiene y te relacionas no solamente física, pero de corazón con otra persona cuando hay gratitud. Pero cuando hay ingratitud,
se abre, hay esa abertura, ese vacío ahí que se hace de sentimientos, de dolor, de que no eres apreciado, o sea que nadie te dice gracias por lo que estás haciendo, te sientes rechazado incluso, te sientes invalidado, te sientes que no sirves para nada. Entonces, todos estos sentires hacen y determinan a veces la ruptura de relaciones cuando no somos agradecidos. El ser agradecido tiene grandes beneficios, grandes bendiciones en nuestra vida. Entonces, en nuestros corazones, por ejemplo, en realidad gravitan, o sea que van detrás del reconocimiento, de la gratitud. Todos queremos que alguien nos agradezca cuando hacemos algo por ellos. Eso es natural. Eso es natural y ahorita vamos a ver eso en la historia que tenemos en la Biblia ahora. No es una decisión, no es una decisión, es una respuesta. Es una respuesta, es una verbalización la que la otra persona realmente está necesitando de ti o de mí. A veces decimos, no, pues es que yo siento, yo siento ¿cómo se dice? La gratitud la siento, pero no la expreso. Agradece todo en voz alta. Esa es la recomendación. No decir, no, pues mi corazón está agradecido, pero no lo ha expresado. Y la otra persona lo está experimentando como una acción de rechazo. Cuando tú y yo no agradecemos, la otra persona lo ve como que ha rechazado su sacrificio, su esfuerzo, sus palabras, su tiempo, su dedicación, su ayuda. Todo eso siente como que tú has rechazado eso cuando expresas ingratitud. Entonces, en la historia de hoy es muy interesante, porque a veces nosotros tenemos actitudes incluso a nuestros padres, ¿no? Y decimos, oh, pues él es su responsabilidad, mi mamá es su responsabilidad de cocinar, ella tiene que cocinar para mí, o mi papá tiene que proveer para la casa, es su deber, es su derecho, es su deber, para eso están. Esa actitud ingrata afecta la vida emocional y espiritual de las otras personas. En la historia de hoy, Jesús narra una historia extraordinaria y es una historia conocida en el libro de Lucas capítulo 17, del versículo 11 al versículo 19. Usted la puede leer si quiere. La historia es de estos 10 leprosos que vinieron en busca de Jesús para ser sanados. La Biblia dice en el versículo 19 que Jesús iba de camino de Jerusalén a Jerusalén y recorría la frontera entre Samaria y Galilea. Ahora, esta parte es una parte desértica en medio de estos dos pueblos, uno de Galileo y los otros samaritanos. Ahora, la historia sabemos que ellos no se llevan entre sí, pero en medio de estas dos aldeas, había otra aldea, ahí fue en donde Jesús se encuentra con estos hombres y el versículo 12 dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. La NIV dice, la versión bíblica de la NIV dice 10 hombres enfermos de la piel. Ahora, las personas con lepra normalmente eran aisladas. Las expulsaban de las ciudades porque la sociedad de aquel tiempo creía que la lepra era contagiosa. Entonces los mandaban fuera de la ciudad. En algunos casos ellos hasta formaban su propio pueblo, su propia comunidad, donde algunos de ellos incluso trabajaban para subsistir. En otros casos, familiares proveían para sus vidas mientras estaban aislados. Algunos los mandaban por cuarentena, otros estaban ahí hasta que morían. Estos hombres, esta gente literalmente estaba muriendo, Ellos, imagínense, estar aislados, apartados de tu familia, de tus hijos, de todo, y ver que la gente caminaba y vivía normalmente, disfrutando con su familia, disfrutando de todo lo que tenían, y ellos aislados allá en áreas desérticas donde realmente los enviaban.
La ley en realidad requería que alguien que tuviera lepra viviera en las afueras de las ciudades. Era la ley que practicaban. Entonces, ellos estaban, este grupo de leprosos que se acercan a Jesús, estaban entre el territorio predominantemente judío de Galilea y el área habitada principalmente por los samaritanos. Ahora, fíjese, en este grupo de 10 leprosos, aparentemente ahí habían incluso samaritanos y de otros pueblos y judíos incluso, hebreos. Solo que también nos indica que el dolor y el sufrimiento a veces une a las personas, ¿no? Y ahí no habían asuntos políticos ni discriminación. Entonces dice el versículo, dice que los 10 leprosos estaban a cierta distancia con sus rostros cubiertos porque tenían que cubrirse sus rostros. Esa era la ley, tenían que cubrirse sus rostros. Y si alguien se acercaba a ellos, tenían que decir, hey, tengo lepra, no te acerques. Por ley tenían que hacer eso. Dice que se pararon a distancia, se pararon a distancia con el rostro cubierto y gritaron a gran voz de lejos, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. La palabra maestro era una palabra especial para aquellos seguidores de Cristo. Y evidentemente esos hombres no eran seguidores de Cristo, pero usaron la palabra. Quizás era la frase con la que habían escuchado que la gente se refería a Jesús. Entonces dice, maestro, ten misericordia de nosotros o ten compasión de nosotros. Ahora, cuando Jesús dice el versículo siguiente, dice, cuando Jesús los vio, dice que le gritó y les dijo, den vuelta, váyanse, váyanse. Ahora esa palabra váyanse es una historia, es una frase quizás que ellos habían escuchado ya muchas veces. Quizás la gente les decía, váyanse de aquí, no los queremos cerca, porque no querían estar cerca de ellos. Pero en este caso Jesús les dijo, váyanse, y añadió la frase, vayan y preséntense al sacerdote. Vayan y preséntense muéstrense al sacerdote. Ellos debieron de pensar, vaya, ¿qué hay para enseñarle al sacerdote? Estamos enfermos, estamos leprosos. ¿Qué le vamos a enseñar? No hay ninguna mejoría en nosotros. Pero encontraron el camino. Jesús tenía algunas cosas en mente en esto. Primero, había 3 cosas quizás que Jesús tenía en mente. Primero, que por ley tenían que presentarse al sacerdote. Esa era una. Las personas de cualquier tipo de enfermedad de la piel, después de haber pasado la cuarentena, tenían que presentarse ante Jesús, ante el sacerdote, para ser declarado limpio. Y la otra era que lo que implicaba es que para cuando sería imposible argumentar de que no había sucedido nada en ese escenario. Serán 10 y los 10 fueron limpiados o sanados en el mismo momento mientras iban hacia el sacerdote. Entonces esto no iba a tener debate. Un milagro había pasado, algo extraordinario había pasado en estos 10 hombres. ¿Por qué? Porque los 3 llegaron limpios con el sacerdote. Y la otra cosa que creo que Jesús está implicando era que la disposición de ir antes de que nada cambiara sería ciertamente una expresión de fe extraordinaria en Jesús. Nada había sucedido, estaban todavía con lepra y Jesús les dijo, vayan al sacerdote. Entonces la expresión, la acción de ir implicaba una fe extraordinaria en Jesús. Entonces, si nada cambiaba en el camino, obviamente los leprosos iban a quedar en ridículo, ¿verdad? Entonces, así que había mucho en juego y se comenzaron a ir. Jesús les dijo, vayan. Mientras iban, dice el versículo, mientras iban y obedecieron, ¿verdad? Fueron limpiados. Literalmente, caminaron por fe. Por fe. Esa es una frase que usamos nosotros como cristianos, ¿no? Tienes que caminar por fe. Bueno, este es un ejemplo de caminar por fe. Todavía no miraban nada, no miraban un resultado en su piel, en sus enfermedades, y obedecieron la voz de Jesús y caminaron hacia el sacerdote. Y ese es caminar por fe de que vas a ser
algo va a pasar en ese camino. Y así es como nosotros lo describimos, obviamente, en nuestra vida cristiana. Oh, tienes que caminar por fe. Bueno, este es un ejemplo de caminar por fe, de ir por fe en la vida. Entonces, cuando fueron sanados, el milagro sucedió de que fueron sanados, los 10, dice que uno de ellos regresó a Jesús. Regresó a aquel que lo había habilitado para seguir la vida. Regresó a aquel que había dicho vayan y regresó a aquel que les había hecho el milagro. Este hombre no solamente reconoció que Jesús era el que había hecho la obra en él, sino que reconoció eso, sintió agradecimiento y aquí está la clave, regresó a expresar su agradecimiento al Señor. Por eso dijimos que a veces la gratitud que no expresamos de algún modo se ve como un rechazo a lo que alguien ha hecho por nosotros. Este hombre reconoció que Jesús había hecho el milagro, sintió agradecimiento en su corazón y regresó a dar gracias verbalmente ante Jesús. Entonces, dice que el versículo dice que uno de ellos regresó, dio la vuelta, regresó a completar el círculo. ¿Reconoces quién hizo el milagro? ¿Sentiste ese agradecimiento? Y verbalizaste tu agradecimiento. Esas tres cosas tienen que cumplirse en una actitud de gratitud. Entonces, dice que el hombre este llegó, se echó a sus pies de Jesús, vino alabando a Dios y dando gracias a Dios, se echó a los pies de Jesús y le dio gracias. No solo estaba contento, de sentirse agradecido, sino que él volvió a darle gracias. Entonces, esto es interesante, me encanta esta parte. Él demostró y lo expresó. A veces nosotros callamos nuestra gratitud. Él regresó para agradecer a quien le había permitido seguir adelante. Y Lucas dice, y este era un samaritano. Los samaritanos probablemente, ellos no esperaban nada o que un judío hiciera algo por ellos. Ellos no esperaban eso. Entonces quizás fue un shock más grande al saber que alguien judío como Jesús había hecho algo por él. Entonces este hombre, escúcheme bien, este hombre había sido maltratado, había experimentado toda clase de dolor, no sabemos cuánto tiempo tenía con lepra, había sido perturbado, había sido discriminado en múltiples niveles probablemente, y Lucas siempre va a destacar que las personas extranjeras o no judías eran las personas que más agradecidos estaban con Jesús, con lo que Jesús vino a hacer. Recuerden que hay un versículo que dice, no, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? Entonces, este hombre, dice Jesús, es un foráneo, es un samaritano. Entonces Jesús hace una pregunta, ¿verdad? Versículo 17, creo que está por ahí. Dice, hizo una pregunta a Jesús, una pregunta bien punzante. Y dice, hey, ¿no fueron limpiados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Dijo Jesús. Como dije, Jesús está haciendo, él no esperaba una respuesta, pero Jesús está haciendo una observación normal, como la observación que quizás hiciéramos nosotros si eso pasara. Si nosotros hacemos algo por alguien y esa persona ni se acercó a darte gracias, quizás te preguntaría, ¿dónde está? Y Jesús dice, ¿dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9 que fueron limpiados? Al igual que este foráneo. Este foráneo regresó. Entonces, los otros 9 han perdido el momento.
Los otros 9 han perdido la oportunidad de poder venir y regresar a verbalizar, a expresar con sus acciones el agradecimiento. Algo faltó. Jesús está diciendo aquí, algo falta aquí. Entonces, en estos 9, algo no está bien, algo faltó aquí. Faltó el agradecimiento verbalizado. Vinieron aquí, a veces pasa eso, ¿no? Por ejemplo, si nosotros somos padres, entiendes que a lo que estamos refiriendo. Cuando alguien nos da algo, el papá dice, hey, da gracias. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Si algo bueno pasó en tu vida, ¿por qué no venís a dar gracias? Por eso es que nosotros de alguna forma deberíamos estar agradecidos y con el Señor por todo lo que ha hecho. Nos ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, nos ha dado vida eterna, nos sigue bendiciendo, sigue guiando, sigue protegiendo, sigue cuidando, sigue proveyendo. Hay muchas cosas por las cuales debemos nosotros de sentirnos, reconocerlo, sentir agradecimiento y al mismo tiempo expresarlo. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Los 9 perdieron la oportunidad. Algo se perdió ahí. A ver, imagínense, Jesús había cambiado el destino de todos los 10. Jesús había cambiado el destino de los otros 9 también. Podían regresarse, ahora tienen en su mente, ya está, vamos a regresar, la motivación y ¿cómo se llama? De regresar a mi familia, con mi esposa, con mis hijos y regresar a nuestro vecindario, con nuestra familia. Y quizás todo eso, ese excitement, ¿verdad? Esa motivación, esa alegría, ese gozo, quizás se les olvidó que alguien había hecho eso por ellos. Y eso sucede en nosotros, amados hermanos. A veces nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Entonces dice que este hombre regresó a él, pero regresó a Jesús dando gracias al Señor. Y a veces nosotros podemos decir, antes de juzgar a los 9, si hubiera encontrado a los 9, los 9 pudieran haber dicho, no, si nosotros también estamos agradecidos, sentimos agradecimiento. Sentimos agradecimiento, lo único que no lo hemos expresado, pero también estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que ellos sintieron agradecimiento, pero no culminaron el círculo de venir y agradecer. Así que los 9 debieron haber sentido agradecimiento, el problema es que no lo expresaron. No expresaron su agradecimiento. Y dice Jesús, solamente este extranjero vino. Entonces, mira lo que sucede. Y esto es lo que creo que ellos se perdieron. Los otros 9 se perdieron algo aquí, en esto. Cuando Jesús vio a este hombre venir hacia él, le dijo, otra vez le dijo, vete, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Wow! Eso es extraordinario. No solamente dice él, has recibido la sanidad física, pero ahora vas a tener la sanidad espiritual. La sanidad de tu alma, la sanidad de tu espíritu. Tu fe te ha salvado. Imagínense lo que se pierde cuando realmente no expresamos nuestra gratitud porque damos por hecho, Dios sabe que yo estoy agradecido con Él. La persona que hizo eso por mí, Él sabe que estoy agradecido con Él. Hay varias observaciones que quiero hacer aquí, 4 observaciones. Una, es que la gratitud no expresada comunica ingratitud. Lo vuelvo a repetir. La gratitud no expresada comunica ingratitud. Segundo, la ingratitud, se siente como un rechazo. Cuando tú eres ingrato, la otra persona siente como que no importa lo que ha hecho, su sacrificio, su esfuerzo, nada de eso. Se siente como un rechazo, se experimenta como un rechazo. Se siente que no es aceptado, hay decepción incluso en eso. Y el otro aspecto es que la gratitud no expresada puede indicar una visión inflada de nosotros mismos. En otras palabras, lo que quiero decir es que la persona arrogante generalmente son personas desagradecidas.
Y las personas desagradecidas normalmente se ven arrogantes. Entonces puede ser un sentir de arrogancia, de decir, no, pues él tenía que hacerlo, es su derecho, o yo lo logré, y fue por mi capacidad, fue por mi esfuerzo, ahora tengo económicamente bien por mi esfuerzo, y no sabemos que eso viene de Dios. Entonces, eso puede ser una actitud inflada de nosotros mismos. La gratitud se siente como una admisión de debilidad a veces. O sea, si yo admito y doy gracias, a veces sentimos como que es una debilidad en reconocer de que alguien me ayudó en mi progreso, alguien me ayudó en mi caminar, alguien me ayudó en mi matrimonio, alguien me dio consejo, alguien dio tiempo para enseñar a mis hijos en la iglesia. Todo esto se da en el hecho de a veces de el no reconocer, el ser, no expresar la gratitud. A veces pensamos de que es es una debilidad de nosotros y realmente no lo es. Entonces, a veces hay personas que han facilitado todo, todo en nuestra vida, todo. Entonces, uno de los desafíos más grandes y con el que quiero dejar es el desafío de que adquiramos el hábito de dar la vuelta, seamos el número uno. Imagínate, ¿qué dirán las personas de ti el día que te vayas? ¿Cómo te recordarán? ¿Te recordarán como uno de los 9 o te recordarán como la persona que regresó, como el samaritano que regresó a Jesús? A veces nos parecemos más a los 9, porque a veces somos ingratos. Pero el desafío es a que busques a esa persona a quien tú tienes que darle gracias. Quizás es el maestro de escuela dominical, el maestro de tus hijos, el maestro, quizás es alguien que te ayudó en tus becas para tus estudios, quizás es alguien que te dio consejos económicos, quizás es alguien que te ayudó en X cosa. Entonces quizás hay una lista de personas a quien usted tiene que regresar y darle gracias a esa persona. A veces decimos, lo volvemos muy espiritual y decimos, oh, yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Hey, si, ¿por qué le vas a dar gracias a Dios por tu esposa? Está bien, pero si tu esposa está ahí, ¿por qué no le das gracias a tu esposa directamente? Quiere escuchar agradecimiento o el esposo quiere escuchar agradecimiento. Ahí está. Pero a veces lo hacemos como para sentirnos más espirituales, ¿no? Entonces, a veces usamos a otra persona para darle gracias a alguien más. Entonces, el punto es que debemos de buscar a esas personas quien nos han hecho bien. Yo, la verdad, yo tuve la oportunidad de darle gracias a mi pastor antes de que él muriera, de darle gracias por todo lo que él hizo por mí, desde que yo era joven. Sus guianzas, sus consejos, sus enseñanzas. Yo sé que ahora como pastor yo entiendo el sacrificio que él hacía, el tiempo que pasaba para preparar mensajes y enseñanzas para nutrir mi vida. Yo tuve la oportunidad de darle gracias a él por eso. También tuve la oportunidad de darle gracias a mi padre por todo el sacrificio que él hizo y a mi madre todavía le doy gracias a veces porque el sacrificio que ellas, todo lo que ellas han hecho por nosotros. Yo no lo tomo por sentado de que era su responsabilidad. Estamos en una generación que se llama la generación del entitlement, que they take everything for granted o dan por sentado de que deben de recibirlo. Les animamos, les motivamos a ser personas como el que regresó, como el samaritano que regresó a Jesús. Reconoció de dónde venía su milagro de sanidad de la piel, sintió agradecimiento y regresó a verbalizar su agradecimiento a aquel que le había habilitado para seguir en la vida. Eso es acción de gracias. Sea agradecido, seamos agradecidos. Que el Señor te bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.